No regreses a tu aburrido hogar. Vamos a viajar por el mundo. Casi me estás convenciendo, Alessandro. Conmigo lo tendrás todo. Esto. Así, muerde el cebo. José Néstor Pekerman, 75 años y conocido por muchos por ser el entrenador que rechazó 2 veces a la selección peruana. El baile de los entrenadores para tener al nuevo DT de Perú continúa, pero en esta ocasión, el elegido no es un entrenador de la liga local, no es un viejito que solamente salió campeón en el torneo peruano, sino que es alguien que ahora sí tiene un poquito de bagaje internacional. Es alguien que tiene experiencia manejando grandes jugadores como James Rodríguez, Juan Cuadrado o incluso a Radamel Falcao en grandes competiciones como por ejemplo el Mundial de Brasil 2014. Para muchos el mejor entrenador de la historia de la selección Colombia y para otros ese sueño que la selección peruana nunca logró completar. Aunque para mí la verdad me parece una de las mejores alternativas que podría tener Perú, sobre todo para el momento tan traumático que estamos atravesando ahora mismo. En esta ocasión, José Néstor Pekerman ya en la parte final de su carrera acaba de ser puesto como la principal opción que busca la selección peruana para que sea el reemplazo de Jorge Fossati. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que él le puede ofrecer a un equipo como este? ¿Cuál es su manera de entender el fútbol o de manejar a un grupo de personas como puede ser la selección peruana? Y sobre todo, ¿qué le puede aportar a un equipo que parece que ya no tiene nada más para dar? Especialmente ahora que apenas quedan 6 fechas para que acabe la eliminatoria y que no parece muy realista pensar en que Perú pueda ir al Mundial. ¿Acaso podría ocurrir un milagro si lo contratamos a él? ¿O simplemente es un manotazo de ahogado de última hora que intenta hacer la federación para vender un poco más de humo? Para poder entender esto tenemos que saber primero por qué se interesan en Pekerman y si estos rumores son realmente ciertos, si son realistas. Primero, la información no llega desde Perú, sino que llega desde el extranjero, desde Argentina y desde Colombia. Hacía ya un tiempo que en el extranjero se venía hablando del nuevo entrenador que podía tener Perú. Y Pekerman fue colocado no solo como la principal opción, sino que incluso lo llegaron a casi confirmar, diciendo que están solamente a días de anunciarlo oficialmente como entrenador de Perú. Esto lo podríamos ver como que desde la prensa argentina se está intentando colocar a este entrenador en Perú, intentando venderlo un poquito más, o que realmente rebotó un poco de información desde algunos periodistas peruanos y con esto llegaron a la conclusión de que Pekerman era el elegido, porque no es normal que los periodistas se la jueguen tan fuerte por un entrenador que normalmente toma mucho más tiempo poder contratar. Ahora, que Pekerman acepte dirigir a Perú, ¿es algo realista o no lo es? En el primer caso tenemos que es un entrenador que ya está en la parte final de su carrera. Sus mejores años podemos decirlo que ya los dio, aunque eso no significa que no tenga nada más que aportarle al fútbol. Lo que sí se supo es que Perú ya buscó a Pekerman en el pasado, pero cuando Pekerman estaba en su mejor momento, él rechazó dirigir a la selección peruana. Y se le entiende, no iba a cambiar a la selección Colombia y dirigir a James Rodríguez en el Mundial por dirigir a Perú para intentar llegar al Mundial. No tendría sentido. Ahora la situación es diferente porque Pekerman ya hace mucho tiempo que dejó de dirigir Colombia, se fue a la selección venezolana de una mala manera renunciando por unos problemas que tuvo con la Federación Venezolana y ahora ya lleva unos cuantos años sin trabajo, no está dirigiendo ningún equipo e incluso hay gente que ya decía que estaba retirado del fútbol. Entonces ahí es donde aparece Perú con una oferta, una alternativa para que pueda seguir adelante con su carrera y así intentar convencerlo ahora que ya está un poco en decadencia, como que no le queda nada más por hacer, no tiene muchas mejores opciones y de repente se puede generar un poco más de platita para él solo. Algunos podrían decir, bueno, pero a los 75 años ¿de qué te sirve tener tanto dinero? Y bueno, Pekerman de repente se la quiere dejar a sus hijos o a sus nietos. Y ya sabemos también que no hay una gran experiencia de Perú con entrenadores demasiado viejos. Ya lo vimos con Fossati hace unos pocos años. Y también ahora estamos intentando caer en lo mismo. Pero Pekerman no es lo mismo que Fossati. Él es un entrenador que sí tiene una gran experiencia internacional y que al menos yo siempre lo consideré como la mejor opción para Perú en caso en algún punto se lo tuviera que ir a buscar cuando Gareca se fue, pero nunca se hizo eso. Ahora puede que ya sea demasiado tarde para recién buscarlo, pero mejor es tarde que nunca. Así que en ese sentido yo sí veo realista que se hayan interesado en él, pero ¿qué le puede aportar a Perú? El estilo de Pekerman no es exactamente lo que se conoce como el conocido estilo peruano o el toque
toque peruano. La gente tiene esa idea porque Colombia a veces hacía goles bonitos, pero su selección Colombia no era así todo el tiempo. Era una selección que también era muy defensiva, que sabía cómo plantarse dentro del campo con un 4-4-2 bastante clásico, e incluso a veces con sistemas bastante sencillos y básicos. Pero como dicen, a veces en la sencillez están las cosas más funcionales, y Pekerman como entrenador demostró que no necesita intentar reinventar la rueda para tener un equipo que funcione. Lo que él sabe hacer muy bien es convencer a los jugadores, un poco parecido a lo que hacía Gareca, de que son mejores de lo que realmente son. Les hace creerse algo que realmente no es, les hace pensar que pueden competirle a los mejores del mundo y con eso los motiva muchísimo. O sea, es un gran motivador, igual que Gareca. Eso también se lo dieron los años, como todos los entrenadores viejitos, son grandes motivadores. Aunque él también lo suma con una buena base táctica. Sabe manejar muy bien bloques defensivos, sabe armar equipos que quieran jugar a la contra, y ahí es donde tenemos el gran choque con el estilo peruano. Perú no suele jugar así. Lo que sí sería es que con la manera que tiene de manejar al grupo le podría venir bien a la nueva generación de futbolistas peruanos que necesitan a un entrenador de estos paternalistas que sepan guiarlos y que los sepan convencer de que realmente pueden hacer algo más que quedar en el último lugar de la tabla. Eso es lo más importante. Pero ¿no es acaso demasiado tarde ya para hacer esto? Faltan solamente 6 fechas para que acabe la eliminatoria. Y la verdad es que sí. Pero lo que se viene hablando es que en realidad no lo estarían buscando solo para que dirija los últimos 6 partidos. Eso sería casi que una falta de respeto para Pekerman. Sino para intentar plantearle la posibilidad de que llegue a tener un proceso él solo. Y la verdad, a mí me parece que él tranquilamente podría aceptar. Si aceptó dirigir a la selección venezolana, ¿cómo no va a aceptar dirigir a la selección peruana? Porque por temas de dinero, la verdad no estamos muy alejados. Incluso Perú tiene más dinero que Venezuela. Así que por ahí yo sí le veo sentido. Si quieren darle un proyecto de mucho más años para que trabaje con futbolistas nuevos, como Oliver Sone, como Max Loren Castro, o como estos chicos que están apareciendo desde Alemania como Felipe Chávez, le vería sentido a que Pekerman sea el elegido para que maneje estos chicos de apenas 17, 18, 19, 20 años para que les indique cómo tienen que ser jugadores de selección. Si lo consigue, entonces habríamos ganado un gran entrenador, pero yo al menos no tengo prácticamente ninguna esperanza realista de que pueda clasificar a Perú al Mundial, porque para que eso suceda tendría que ocurrir un milagro, literalmente. Lo que sí le tengo fe es para un proyecto a largo plazo de algunos 5 años por lo menos, y en eso sí, confiar en el proyecto, confiar en que él pueda conseguir encontrar esos resultados que otros entrenadores no pudieron encontrar. Entonces, si esto llegase a suceder, si buscan a Pekerman para que sea entrenador y sobre todo él acepta la oferta que le plantea Perú, ¿qué es lo que podría pasar? Podría salir muy bien, podría salir muy mal, como con todos los entrenadores. Últimamente la selección peruana se convirtió en una trituradora de entrenadores, porque entrenador que llega a trabajar a Perú dura un año y lo despiden por malos resultados. Le pasó a Juan Reynoso, le pasó a Jorge Fossati, que habían salido campeones en México y en Perú y eso no les sirvió de nada. Ahora mismo la situación en la selección peruana es totalmente convulsa, es inestable, no es un buen lugar para trabajar. Ningún entrenador está realmente interesado en dirigir a Perú porque saben que primero estamos en el último lugar y segundo, si pierden 3 o 4 partidos seguidos los van a botar de su trabajo. Así que no es el momento más cómodo para trabajar como entrenador de Perú. No como en la era de Gareca, pero en el caso de Pekerman, él sí creo que por estar ya en esta etapa final de su carrera, no creo que le importe mucho, ya simplemente quiere quemar sus últimos cartuchos y la gran duda es el tema de su edad. Al ser un entrenador de 75 años, si se le quiere dar un proceso de como mínimo 5 años, tendría que dirigir hasta los 80 años y eso es algo un poco raro de ver en los entrenadores. Común es que un entrenador ya cuando pasa la barrera de los 70 piensa en retirarse, que ya está totalmente quemado del fútbol, ya no le gusta seguir hablando de eso, no le gusta seguir trabajando en eso. Podríamos correr el riesgo de que estemos agarrando a un Pekerman que ya no está en sus buenos años, que ya está un poco quemado del fútbol y que simplemente quiere tener su último gran contrato y adiós, que no esté tan motivado como antes, y esto sería normal, porque cuando pasas los 70, 75 años, lo normal es que pierdas la motivación con estas cosas de tu trabajo. Ahora, si conseguimos pasar esa barrera, si Pekerman consigue motivarse de la manera como se lo hacía cuando dirigía la selección Colombia y los llevaba hasta el Mundial, entonces sí podríamos tener un gran entrenador. Solamente confiar en que
pueda llegar hasta el final del proceso bien, que no tenga ningún problema, porque los 80 años también ya es una edad un poco peligrosa para los entrenadores, porque tienen que estar lidiando con mucho estrés constantemente, y más en una selección como Perú. Y si lo consigue, entonces sí podríamos estar teniendo un proceso, para mí, mucho más esperanzador del que se pudo tener con Fossati o el que se pudo tener con Reynoso. Y lo que yo considero era el paso natural después de la salida de Gareca, y que lamentablemente decidimos perder unos 2 o 3 años en cualquier otra tontería en lugar de ir por Pekerman en el primer momento. Si acepta, yo creo que tendríamos un gran entrenador. Si no lo hace, las otras alternativas que hay en el mapa, la verdad les digo, son muy inferiores a él. Honestamente, espero que lo haga.